Esta vez vamos a llevar a cabo sesión jurisdiccional a distancia, citada para hoy, 13 horas del día 15 de octubre de 2020, con el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente la magistrada Francisca Yolanda Pedrosa Reyes, en mi carácter de presidenta, así como el magistrado Rigoberto Garza de Lira, la magistrada Denise Adriana Porras Rivero, el secretario general de acuerdos Francisco Ponce Muñiz y los secretarios de estudio y cuenta Víctor Nicolás Juárez Aguilar, San Juana Jaramillo Jante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, fracción segunda, 32, fracción primera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y artículos 20, 21, 23 y 29 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado. Por lo que le pido al secretario general de cuentas si hay quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la unidad de videoconferencia, además de ustedes se encuentran enlazados el magistrado Roberto Garza de Lira y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 18 de la ley orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. Una vez verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son, en primer lugar, a propuesta del magistrado Roberto Garza de Lira, un proyecto de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por Sala Monterrey en el expediente SM-JC-37-2020 y acumulados, derivado del juicio para la protección de derechos políticos y electorales del ciudadano, TSLP-67-2019 del índice de este tribunal local. Y finalmente, en segundo lugar, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de acuerdo plenario para el cumplimiento de sentencia del expediente TSLP-769-2020. Los nombres de promoventes o tres responsables de dichos expedientes se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto el artículo 28 del reglamento interno. Les la cuenta, magistrado. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con el mismo, síganse a manifestarlo en votación económica. Secretario de cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista, se pasa al estudio y análisis del expediente TSLP-JS67-2019, promovido por Narciso Mendoza López y Vicente Domínguez Hernández, asunto que está en la ponencia del magistrado Roberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto del secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar, si no tiene inconveniente. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de sentencia que se dicta en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, el 17 de agosto del presente año, en los actos del juicio ciudadano con número de expediente SM-JDC-37-2020 y acumulados, promovidos por Jesús Martínez Rivera y otros, en donde controvirtieron la sentencia de fecha 29 de abril del 2020 dentro del expediente TSLP-JC-67-2019, formado por motivo de la invitación pública para ocupar el cargo de director o directora de atención a los pueblos indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, publicada el 23 de octubre del 2019 en el periódico local Pulso, Diario de San Luis. En el proyecto se propone revocar la invitación pública para ocupar el cargo de director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí de fecha 23 de octubre del 2019. Asimismo, revocar la Asamblea Municipal de fecha 7 de diciembre del 2019 y finalmente revocar la elección y nombramiento de Zenón Santiago Cervantes como director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ello es así, en virtud de que se estima que la elección del representante de asuntos indígenas no es un acto que le corresponda organizar unilateralmente al Ayuntamiento de San Luis Potosí, pues como se detalla a lo largo del proyecto de resolución,
de conformidad con la autonomía reconocida a las comunidades indígenas en sus artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, al amparo de su derecho de consulta y de libre determinación, y en razón de que el acto reclamado infiere directamente en su esfera jurídica, les corresponde a estos establecer los mecanismos para elegir de entre sus miembros a su titular de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para posteriormente comunicarlo a la autoridad responsable para los efectos legales y administrativos a aquel lugar. Se afirma lo anterior, dado que previo a la aprobación de una ley o acuerdo que pudiese afectar directa o indirectamente a las comunidades indígenas, es menester a las autoridades consultarles, para que así, de forma previa e informada, expresen su conformidad o inconformidad respecto de lo consultado. Bajo este contexto, atendiendo al artículo 13 de la Ley de Consulta Indígena, la consulta debe realizarse por conducto de la institución representativa de sus pueblos, es decir, la Asamblea General Comunitaria de cada comunidad indígena. Ahora bien, en términos del artículo 9 de la Constitución local, del citado artículo 13 de la Ley de Consulta Indígena y del punto 14º y 15º del Padrón Actualizado de Comunidades Indígenas, la consulta debe ser realizada entre aquellas comunidades a las que se les reconoce existencia histórica y vigente en el Estado, es decir, a los pueblos y comunidades nahuas, tenec o huastecos, xioi o pames, huirairica o huicholes, triqui, mazahua y mixteco, para que entre ellas, en pleno goce de sus derechos de consulta, libre determinación y autonomía, fijen las bases, mecanismos y formas en que se designará a la persona para ocupar el cargo de director o directora del Departamento de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Limitar este derecho únicamente a las comunidades mazahua, mixteca, baja y triqui, bajo el argumento de que son las comunidades con presencia en el municipio de San Luis Potosí, sería anulatorio de los derechos indígenas y contrario a los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal y 9 de la Constitución local, ya que el padrón de comunidades indígenas es enunciativo más no limitativo, para que la consulta debe beneficiar por igual y sin discriminación a todas las comunidades y pueblos indígenas. Por todo lo anterior, la invitación pública deviene de ilegal y contraria a derecho, debiendo decretarse la nulidad de la misma y ordenar al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que de manera inmediata invite a aquellas comunidades a las que se les reconoce existencia histórica y vigente en el Estado, es decir, a los pueblos y comunidades nahuas, tenec o huastecos, xioi o pames, huirairica o huicholes, triqui, mazahua y mixteco, para que, por conducto de su Asamblea General Comunitaria respectiva, conforme a su normatividad interna, de manera inmediata, endógena, pacífica, informada, democrática, socialmente responsable, autogestionada, equitativa y con libertad de acción, establezcan e instrumenten los mecanismos para elegir de entre sus miembros a la directora o director de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el cual deberá ser informado a la autoridad responsable para los fines legales y administrativos en los que haya lugar. A mayor apuntamiento del acto reclamado deviene de ilegal, dado que no reúne los requisitos de validez contemplados en la jurisprudencia del rubro, consulta previa a comunidades indígenas, requisitos de validez de la realizada por autoridad administrativa electoral que remita actos susceptibles para afectar sus derechos, dado que no hubo consulta previa a la expedición del acto reclamado, ni de auto se advierte una participación genuina, equitativa y objetiva de las comunidades en el proceso de elección del titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como constancia de la suficiente información proporcionada a las comunidades que los actores representan en este juicio. A su vez, el acto reclamado no es libre, ya que la autoridad responsable ha participado directamente en la designación del director del área para su ayuntamiento. Todo este cúmulo de violaciones conllevan a determinar que el acto reclamado no fue realizado de buena fe, al no haberse realizado una consulta endógena, libre, pacífica, informada, democrática, equitativa, socialmente responsable y autogestionada, que permitan concluir que no hay certeza ni confianza entre los pueblos y comunidades con presencia histórica y vigente en el Estado y sobre la invitación pública, ya que la verdad jurídica es que las asambleas generales y los miembros de cada uno de estos pueblos no intervinieron en su diseño, confección y ejecución de la invitación pública. Con base en los argumentos
anteriores, de igual manera, resulta evidente que los actos posteriores y relacionados con el proceso y procedimiento de la elección de la unidad de asuntos indígenas son igualmente ilegales, pues los segundos son consecuencia práctica del primero. Por lo anterior, lo conducente es revocar la Asamblea Municipal del 7 de diciembre del 2019, en donde se designó a Zenón Santiago Cervantes como director electo de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Finalmente, se estima vincular al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí a efecto de coadyuvar con la autoridad responsable y con las comunidades indígenas con presencia histórica y vigente en el Estado para instrumentar, confeccionar, implementar y ejecutar todas las acciones necesarias que conlleven a la elección del director o directora de la unidad de asuntos, la unidad de atención a pueblos indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Lo anterior, dado que la autoridad administrativa electoral tiene el deber de consultar a la comunidad interesada mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y por conducto de las instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente y con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, sin que la opinión que al efecto se emite vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados. Es cuanto, señor magistrado. Gracias. Magistrados, a su consideración el asunto del cual se acaba de dar cuenta. Si desean hacer uso de la voz. No, magistrada. No, presidenta. Se somete a votación el asunto. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se da lectura a los puntos resolutivos. Primero, se revoca la invitación pública para ocupar el cargo de director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí de fecha 23 de octubre del 2019. Segundo, se revoca la Asamblea Municipal de fecha 7 de diciembre del 2019. Tercero, se revoca la elección y nombramiento de Zenón Santiago Cervantes como director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Cuarto, se declaran subsistentes y válidos los actos jurídicos y administrativos que Zenón Santiago Cervantes haya celebrado en su calidad de director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Quinto, se vincula al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que, de manera inmediata, en aras del respeto a las formas, usos y costumbres indígenas, consulten, instrumenten, confeccionen, implementen y ejecuten todas las acciones necesarias tendientes a elegir a la directora o director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Sexto, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí a efecto de coadyuvar con la autoridad responsable y con las comunidades indígenas con presencia histórica y vigente en el Estado para que consulten, instrumenten, confeccionen, implementen y ejecuten todas las acciones necesarias tendientes a elegir a la directora o director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Séptimo, se vincula a las asambleas generales comunitarias de las comunidades y pueblos náhuatl, Tene o huastecos, Sioy, Opanes, Huirarica, Huicholes, Triqui, Mazahua y Mixteco, para que participen en la instrumentación, confección, implementación y ejecución de todas las acciones necesarias que conlleven a la elección de la directora o director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Octavo, se vincula al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que, una vez que reciba la propuesta para ocupar el cargo de director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de Fomento, expida el nombramiento respectivo y lo informe inmediatamente a este Tribunal Electoral. Noveno, notifíquese en términos del considerando quinto de esta resolución. Décimo, comuníquese conforme al considerando 6 de esta sentencia a la Sala Monterrey. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, si desean hacer alguna intervención. Ninguna. No, presidenta.
Entonces, procedo a la liberación del expediente correspondiente. Como siguiente punto, en la orden del día tenemos el identificado con PSBT JDC 769/2020, promovido por David Ramírez Esparza y Jesús Antonio Huerta Rivera. Está en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Rojas Guerrero, por lo que le cedo el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta del proyecto en conjunto de la licenciada San Juana Jaramillo. Adelante, secretario. Buenos días, magistradas y magistrados. Con su autorización me permito dar cuenta. Con el proyecto que se pone a su consideración, se propone tener por cumplido lo ordenado en sentencia emitida el 7 de septiembre del 2020 por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del juicio TSLP/JDC/769/2020. Como es sabido, el cumplimiento tiene como límite lo decidido en la propia resolución, es decir, debe constreñirse a los efectos determinados en la sentencia y en correspondencia a los actos que la autoridad responsable hubiera realizado, orientados a acatar el fallo. De ahí que solo se hará cumplir aquello que se dispuso en la sentencia. Al respecto, en la resolución que ese tribunal emitió el 7 de septiembre del presente año, se ordenó específicamente a la autoridad responsable que con las atribuciones emitiera de manera inmediata una nueva resolución en la que se pronunciara por el cumplimiento o incumplimiento de la resolución del expediente CNHJ/NAR 10.013-19 PIN por parte de la Secretaría de Organización del Partido Morena. Atendiendo las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia, la autoridad responsable presentó escrito ante este Tribunal Electoral en el que se advierte que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el 11 de septiembre del presente año, emitió una nueva resolución en el expediente referido, en el que se tiene la Secretaría de Organización de Morena por estableciendo los mecanismos de afiliación al partido político Morena. Asimismo, señala que se les notificó a los actores dichos mecanismos para emitidos para poder ejercer su derecho constitucional a la libre afiliación política. En consecuencia, en virtud de lo analizado, se tiene por formado los extremos del mandato contenido en la determinación materia de este acuerdo plenario y lo conducente es tener por cumplida la sentencia emitida en el juicio. En el entendido de que el presente análisis se suscribe a la revisión formal de los actos realizados en cumplimiento, sin que ello implique prejuzgar sobre lo correcto o incorrecto de las ejecuciones de la autoridad responsable. Les da cuenta, magistradas y magistradas. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si desean hacer alguna intervención. No, magistrado. Se somete a votación. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se da lectura de los puntos de solicitud. Los puestos y fundados se acuerdan. Se tiene por cumplida la sentencia dictada el 7 de septiembre del año en curso en el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, TSLP /JDC/779/2020. Segundo, archivos el expediente de mérito como asunto total y definitivamente concluido. Notifiques en términos de ley. Gracias. Magistrados, a su consideración, puntos resolutivos, si desean agregar algo. No, presidenta. No. Se procede al ingreso, secretaria. Gracias. Secretario, informe si hay algún asunto pendiente de tratar. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobados, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Gracias. No habiendo asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 13:26 del 15 de octubre. Gracias por su atención. Gracias.